Elegancia. Morata es distinción. Morata es clase y estilo. Morata Shoes and Bags, Centro Comercial Llano Grande, local 128 y Centro. Parque Nacional del Café. Ven con nosotros, gózate y diviértete al máximo con tu familia. Aprovecha por solo 110.000 pesos por persona. Incluye transporte, desayuno, almuerzo, entrada con pasaporte múltiple. Recuerda, agosto 20, haz ya tus abonos e inscríbete. Infoline 314-864-4966 o 315-533-6063. Parque Nacional del Café. Tesoro muy precioso, regalo del Dios de amor. Es mi madre tan querida, dueña de mi corazón. Qué tiernas son sus caricias, sus palabras de bondad. Ruego a Dios en este día me la guarde hasta el final. Oh Santísimo Señor, guarda mi madre, cúbrela bajo la sombra de tus alas y permíteme poder. Bueno, y mientras oímos allí de fondo esta hermosa canción del dúo Hermanos Devi, seguimos aquí con nuestro tema, pero no sin antes comentarles algún dato curioso de los hermanos Devia, ¿no, Juancho? Claro, déjenme contarles que los hermanos Devia son una familia pero muy extensa. Ellos son naturales de Jamundí y ha sido como uno de los grupos musicales que ha sido como insignia en la iglesia. Escuchado por muchas generaciones. Yo recuerdo que yo era chiquitico, pues bueno, no hace mucho, hace unos días nomás. Y en la casa escuchaban mucha música de los hermanos Devia. Bueno, pues tenemos infinidad de preguntas, pero yo digo de que una problemática grande, hermano Héctor, en la sociedad de hoy en día es que tanto el hombre como la mujer sale a trabajar y digamos muchas veces el niño se termina criando no con la madre o con el padre, sino con la abuela, con la empleada doméstica. ¿Eso es una problemática o desde su punto de vista cómo lo veríamos? Sí, mi hermano, ese es uno de los problemas que hemos visto y que ya la sociedad, no solamente en la iglesia, sino a nivel general se está dando cuenta. En estos días, por ejemplo, en las noticias veíamos cómo una empleada golpeaba al hijo de la señora que le había encargado. Y ella tomó pues la decisión, al ver lo que pasaba con su hija, tomó la decisión de poner una cámara, se dio cuenta que la empleada la estaba golpeando y tomó la decisión de dejar su trabajo para dedicarse a su hija. Entonces allí cuando se dio cuenta que realmente los únicos que van a tratar bien y que deben
enseñarle a los hijos son los padres. En este caso la palabra del Señor nos muestra pues que el hombre es quien debe trabajar, ¿sí?, de proveer, como dice la palabra de Dios, para su casa, para su familia, y la mujer en este caso de ayudar en el cuidado de los hijos, de estar allí. No se le puede dar esta obligación a los abuelos, a los amigos. Por eso es el problema que tenemos de los niños. Importante, la palabra del Señor dice que el hijo que obedece pues le irá bien. Y eso es lo que leíamos en unos textos. Hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo, ¿sí? Esto es algo que mandó Dios. Y en la antigüedad, a los hijos que desobedecían a los padres, eso era en el Antiguo Testamento, gracias a Dios, no es ahora. Gracias a Dios. Cuando un padre le decía a los sacerdotes o a los que estaban gobernados, los líderes, que su hijo se portaba mal y que era desobediente y que trataba mal a sus padres, ese hijo moría, lo apedreaban. Era una obligación de que el hijo se portara bien. Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento también nos enseña acerca de eso. Efesios capítulo 6, en el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. O sea, para que nosotros estemos bien, hay que comenzar a obedecer a nuestros padres. Y a veces es difícil, porque nosotros creemos que los padres lo hacen por mal, el corregirnos, que es porque no nos quieren, y es al contrario, es porque los queremos o porque ellos nos han querido a nosotros y nos corrigieron y nos regañaban porque ellos ya habían pasado por ese tiempo y sabían, bueno, si sigues en este camino pues te va a ir mal. Y entonces como que uno a veces no entiende eso. Ahora que es padre uno dice, bueno, con razón mi papá me regañaba o mi mamá porque ellos querían que yo estuviera mejor. Entonces eso es lo que deben de entender los hijos y es lo que dice la palabra de Dios. Hay que corregir al hijo, hay que instruirlo para que cuando él sea grande pues sea una buena persona. Y nosotros como hijos debemos de entender eso. Eso es lo normal. Si nos corrigen es porque no quieren que nos vamos por otro camino errado en el cual vamos a encontrar muchos problemas en la vida. O sea que es muy importante, muchachos, aunque a veces nos pese y a veces digamos que no, es muy importante obedecer, porque la obediencia trae muy buenos resultados. En la Biblia dice que hijos, obedecerán al Señor a vuestros padres porque esto es justo, y además nos da una promesa, porque ese es el primer mandamiento con promesa, porque tendrás larga vida sobre la tierra. Entonces, aunque en ocasiones nos pese y hagamos mala cara, nos enojemos, nos duela y en ocasiones hasta lloremos, es muy importante obedecer. Ahora sigue obedecer a nuestros padres, como tú decías, Juancho. Obedecer, además es una promesa de parte de Dios y sabemos que las promesas de parte de Dios, Él siempre las cumple. Y justo de este tema tenemos al hermano el paisa Antonio Becerra, nos está haciendo una nota de héroes. Es el que vamos a pasar allí ahorita en continuación. Es una nota acerca de los padres en la Biblia, Juancho. Así es que les invitamos a que no se despeguen de Generación Extrema porque esto se va a poner muy bueno y ya llegaremos a la conclusión de este tema. Héroe no es aquel con una capa en su espalda. Hola, Dios les bendiga, mi nombre es José Antonio. En esta tarde me ha tocado presentar héroes para su programa Generación Extrema Jóvenes para Cristo 2012. En esta tarde quiero hablarles de un personaje que admiro mucho de la Biblia. Es un personaje que tenía demasiada fe en Dios. Él tenía tanta fe en Dios que un día Dios le prometió que le daría un hijo a su esposa siendo estéril. Pero era tanta la fe en él que él confiaba en Dios y él sabía que Dios algún día le regalaría ese hijo. Hasta que Dios le cumplió su promesa y le regaló ese hijo que por tanto tiempo había esperado. Llegó un día que Dios, por probarle la fe, cosas de la vida, le quiso probar la fe y le dijo que le diera a su hijo como un sacrificio. Él, como era un hombre tan apegado a Dios, él amaba tanto a Dios, que era su amor tan grande en Dios, que no le importó de que era su hijo, el único hijo que Dios le había dado por promesa, y se lo iba a dar a sacrificio. Entonces Dios mandó unos ángeles para que no el sacrificio lo parara y no lo hiciera. Es el ejemplo que creo que más de uno en este mundo debemos tomar, porque a veces nosotros conseguimos una novia, tenemos una amiga, de pronto uno como una persona como padre le da un amor a su hijo
y deja como a Dios a un lado. Eso es lo que no debemos hacer. Debemos siempre como tener ese primer amor hacia Dios, siempre inspirarnos hacia Dios, estar más apegados de Dios. Porque si nosotros siempre estamos al lado de Dios, Él nos dará todo a nosotros, sino que a veces nos falta fe en esta vida. A veces tenemos un problemita chiquito y usted ve como que la fe le va fallando y el problema se va haciendo inmenso. Entonces creo que lo que más nos hace falta a nosotros es mucha fe, creer más en Dios para que Dios pueda cumplir sus promesas. En estos días de pronto he pasado por algunas dificultades, de pronto me ha fallado la fe en Dios y le he pedido a Dios que me dé más fe, porque de pronto a veces el problema es tan grande que no tenemos cabeza como para pensar en Dios y decimos, ¿dónde está Dios? Porque si yo le oro a Dios, le pido a Dios, estoy tratando de seguir el camino como Dios me lo ha enseñado, porque a veces me falla la fe y Dios me hace pasar por tantas cosas. Hace poquitos días yo no sé qué me ha venido pasando, he tenido unos problemas y de pronto he hablado con algunos amigos, he hablado con mucha gente y me han dicho, pues pídale a Dios, y yo le he pedido a Dios y le he pedido y no he dejado de fallar en esa fe, y de pronto Dios me ha dado algunas respuestas. Es el consejo que yo quiero darle pues a muchas personas que me están viendo a través de este medio, que tengamos más fe en Dios, apartemos de pronto, démosle cariño a nuestros hijos, sí, a nuestra novia, muy rico, darle amor, darle afecto a ella, no, pero no podemos dejar a un lado las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Siempre tenemos que tener a Dios como presente en nuestras mentes y darle nuestro primer amor a Dios. Héroe no es aquel con una capa en su espalda. Muy bien, y seguimos aquí en Generación Extrema Jóvenes para Cristo 2012, hoy con el tema Padres, y llegando a la conclusión aquí con el hermano Héctor Fabio. Hermano Héctor, ¿qué consejo le podemos dar a estos padres que nos ven a través de Telmes y a estos hijos? A los hijos, pues lo que estábamos diciendo ahorita, Dios nos enseña que hay que obedecer a nuestros padres, ¿cierto? Y entender eso. Si mi papá me regaña, si mi mamá me regaña y a veces me casca, como decimos nosotros, ¿sí? Una experiencia propia es, a veces con mis hermanos, ¿sí? Nos acordamos de las cosas que vivíamos antes y decíamos, oiga, mi papá quería acabar conmigo. Pero no, quería enseñarme, y como uno a veces se pone como rebelde. Pero ahora entiende uno y uno da gracias a Dios por eso. Uno dice, hombre, gracias a Dios que mi papá me corrigió. Y él lo hacía porque no quería que yo fuera una mala persona. Porque no quería que yo me fuera a chocar con algo que iba a ser difícil para mí. Porque él ya había pasado por un tiempo donde se aprenden todas esas cosas. Entonces, los hijos, si el papá le está enseñando, es porque él sabe. Y si es un padre o una madre temerosa de Dios, créame que sabe muchas cosas que Dios quiere que usted aprenda. Obedezca, como dice el Señor, tienes promesa para vivir bien y largo tiempo. Te irá bien a ustedes, los niños que nos están viendo, los adolescentes, los jóvenes. El padre, es más, es un mandato para el padre corregir al hijo. Corrige a tu hijo y te hará descanso, dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 29 en el verso 17. Entonces es un mandato para los padres y nosotros como hijos debemos de entenderlo. Ustedes entiéndanlo, ellos lo hacen por el bien y porque los aman demasiado y quieren que ustedes sean mejores personas cada día. Hermano Héctor, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlos aquí o estar aquí en esta tarde. Andrew. Así es, hermano Héctor, reiterándoles los agradecimientos en el nombre del Señor Jesús, que el Señor los siga bendiciendo, y para todos ustedes allá en sus casas, a los hijos, no se olviden de esta promesa tan grande que nos ha dejado nuestro Dios, y es obedecer a nuestros padres, no solamente para que tengamos larga vida sobre la tierra, sino de que esto agrada a Dios y de que pues esto nos hará mejor personas. Entonces, pues, a poner en práctica pues lo que estamos hablando, y Dios les bendiga. Nos estaremos viendo en el próximo programa de Generación Extrema. Muchachos, Dios les bendiga. Para mí ha sido todo un placer y ha sido muy instructivo estar aquí esta tarde con el hermano Héctor. Así que obedecer se ha dicho, sin renegar, así es que Dios les bendiga. Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.